¿Me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora profe. Sí, señora. Listo. Sí, sí, señora. Entonces, como tal, hoy finalizamos con la relación de trabajo. Ya los demás temas son laborales, pero no son, o sea, son más aisladitos del contrato de trabajo. Hoy vamos a finalizar. Esperemos que el día de hoy pues sea muy nutritiva la clase porque pues digamos que el tema pensional a todos nos interesa, para todo el mundo es importante y es bueno saberlo. El doctor Luis Carlos no va a estar acompañándonos el día de hoy. Creo que la doctora Angélica tampoco. Entonces esperemos que pues sea amena. Recibo todas las preguntas posibles y por haber, por favor, cosa de que pues queden claras todas, digamos que todo lo que tratemos el día de hoy. No sé si antes de comenzar alguno tenga alguna duda de los temas anteriores. ¿O estamos bien para seguir? Sí, sí, señora. Listo, entonces, primero quiero que digamos que definamos qué es una pensión. Entonces, es una prestación económica que reciben las personas de por vida, dependientes o independientes, para el momento de su retiro laboral con base en los aportes que se hicieron a un fondo de pensión obligatoria durante su vida laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente esa platica que nos descontaron, que vimos la clase pasada, que es del 16%, donde cada trabajador dependiente cubre un 4% y un empleador un 12%, pues se van a un fondo de pensión. Que el fin de este fondo de pensión, ¿cuál es? Que yo llegue a una edad determinada y logre, pues, tener el placer de retirarme de trabajar y de pronto disfrutar ya como tal una vejez tranquila, porque pues ya no vas a tener las presiones de la plata, ya no vas a tener las presiones de que debo levantarme e ir a trabajar, ya no tengo que tener las presiones de Dios mío, tengo que ir a buscar trabajo, ¿verdad? Sino ya sabemos que mensualmente nos va a llegar un valorcito en dinero frente, digamos que de ese trabajo que usted realizó por cierto tipo de cantidad de años, por decirlo así. Entonces, vamos a hablar de los aportes a la pensión. El aporte total mensual de pensión obligatoria es del 16% sobre el salario del empleado. Vivi, ¿me pasas la diapositiva? Como ya lo habíamos hablado, hay ciertos porcentajes. Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás? Entonces, hay ciertos porcentajes y en este momento, como nos vamos a dedicar a hablar de pensiones, es un 16%, donde, como bien lo dije, el 12% es del empleador y el 4% es del trabajador. Pero, ¿qué sucede cuando hablamos de trabajadores independientes? Pues que cada trabajador independiente debe cotizar su 16%, ¿verdad? Esto es sobre los ingresos mensuales, ya habíamos hecho el ejemplo, entonces ya sabemos que igual pues o nos descuentan el 4% para pensión y el 4% para salud, o simplemente cuando yo liquido mi planilla y le digo a mi planilla, ok, yo cotizo sobre 2 millones de pesos o sobre el valor que coticemos, pues ella nos va a cuantificar cuánto sería ese 16% de pensión de forma automática. ¿Listo? Entonces, como bien lo vimos la clase pasada, si nuestro ingreso base de cotización es superior a 4 salarios mínimos legales mensuales vigentes, más o menos hablamos como de 3.600.000, si no estoy mal, se debe realizar un 1% adicional de cotización que se va directamente a un fondo de solidaridad pensional. Este fondo de solidaridad pensional, digamos que no es muy visto porque pues se espera que todas las personas pues completen los requisitos para pensionarse. Pero ¿qué puede pasar? Que si yo no completo mis requisitos, vamos a suponer me faltaron, no sé, 200 semanas, 150 semanas. Recordemos que el año laboral tiene 56 semanas. Entonces ustedes tienen que calcular que si yo hago 56 semanas en un año, ¿qué pasa si no cotizo todo el año, verdad? Pues son menos semanas. Igual serían solo 56, o sea que si me faltan 300 semanas, más o menos me faltarían como 6 años larguitos de trabajo, ¿verdad? Entonces, este fondo de solidaridad pensional me cubriría ese valor.
Pero digamos que hay ciertas especificaciones porque muchas veces, y por eso les digo que no suena tanto, pues muchas veces simplemente le dicen a la persona, pues trabaje los 3 añitos, los 6 añitos que le faltan y pues completas los requisitos a pensionarte. Entonces, digamos que no es muy sonado, pero sí es obligatorio que si nuestro ingreso base de cotización supera ese monto establecido, pues debemos cotizar un 1% más. ¿Qué significa? Que yo no cotizaría sobre un 16, sino sobre un 17%. Ahora, ¿qué sucede si nuestro salario es igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes? Pues que debo hacer un aporte adicional equivalente al 1 o al 2%. ¿Sí? Eso ya depende del margen establecido del salario, porque es que 16 salarios es mucho, pero si yo tengo, no sé, 10, pues igual también tengo que hacer un aporte adicional, ¿verdad? Entonces, eso es proporcional al valor que se pague. Y lo que les digo, eso es automático en los facilitadores de pagos de planilla. Entonces hablamos de Mi Planilla, hablamos de Azopagos, hablamos de aportes en línea, que son los liquidadores encargados de realizar digamos que de liquidarme como tal lo que yo debo pagar mensualmente por ese ingreso mensual que tuve, ¿cierto? Entonces, estas personas con 16 salarios o menos pues tendrían que pagar más o menos un estimado del 17 o un 18% a solo pensión. Pero como les dije, esto se va para otro lado. O sea que mi ahorro es del 16%. Los porcentajes adicionales van para otro lugar porque pues van destinados con el fin de ayudar a los que no logran cumplir con los requisitos. ¿Listo? Ahora, quiero que hablemos de los tipos de pensión que existen. En resumen, son tres, ¿sí? Sobrevivientes, invalidez y vejez. Sobrevivientes es para beneficiarios, invalidez es para mí y vejez es para mí, ¿cierto? Porque pues digamos que yo soy el único que va a quedar inválido y yo soy el único que va a llegar a viejito, ¿sí? Porque es mi pensión. Mientras que si hablamos de sobrevivientes, vamos a hablar de un núcleo de personas que sienten derecho o que tienen derecho a recibir esa pensión que era mía. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de los fondos de pensiones privados. ¿Cuáles son los fondos de pensiones privados? Creo que la mayoría de ustedes debe estar en Porvenir, Protección, All Mutual, Colfondos. No sé si haya otro por ahí que ustedes sepan de un fondo privado. ¿Alguno? ¿Se sabe alguno más? Por ahora esos serían como los cuatro más principales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que este fondo privado, pues el dueño de este fondo privado es una persona privada, ¿sí? No tiene nada que ver con el Estado, ¿sí? Sino es privado. Estas pensiones privadas o con fondos privados siempre están amparados con una póliza de seguro, ¿de acuerdo? Siempre. Porque, ¿qué sucede? Pues que si alguien necesita ejecutar la pensión sin cumplir con los requisitos, pues va a haber una póliza de seguros que me cubra esa pensión, ¿verdad? Porque, pues, ¿por qué? Porque como bien lo leen en la pantalla, dice régimen de ahorro individual con solidaridad. Y hablamos de una cuenta de ahorro individual. Entonces hagan de cuenta que ustedes tienen una cuenta en el banco y van llenando y van haciendo un ahorrito en su cuenta, en su cuenta, en su cuenta. Y pues su cuenta, como esa platica la van a estar trabajando el fondo de pensiones, pues va a tener una rentabilidad. Entonces su platica va a ir creciendo. Aunque también hay casos donde la platica se ve, pues que va disminuyendo por los riesgos en los que se encuentra el dinero o las inversiones que estén haciendo, ¿listo? Entonces, dice, esa cuenta de ahorro individual es mía, ¿cierto? Es de mi propiedad. Y quiere decir que el único dueño de ese ahorro soy yo, ¿cierto? Es la persona que se va a pensionar, el titular de esa cuenta, ¿sí? No hay como tal un mínimo de semanas requeridas cuando hablamos de un régimen privado. ¿Por qué? Porque ellos lo que me dicen es, depende de tu ahorro y de los rendimientos que obtengas a través del tiempo. Quiero contarles que para uno pensionarse
con un régimen de ahorro en fondo privado, tiene que ahorrar aproximadamente como 240 millones de pesos. 240 millones de pesos me equivalen a un salario mínimo legal mensual vigente de pensión, ¿de acuerdo? O también me dice, puedes acceder a tu pensión al tener 1.150 semanas de cotización. Entonces digo, ok, tengo 1.150 semanas de cotización, o sea que ya me puedo pensionar. Pero esto no es solamente que ya me puedo pensionar. Tienes el monto requerido para al menos pensionarte con una pensión de salario mínimo. O, por ejemplo, te pueden decir, ok, yo tengo 40 años, vamos a suponer, tengo 40 años, he trabajado aproximadamente como desde los 18 años, ¿cierto? Tengo 23 años de pensión, de haber cotizado y constante. No sé, alguien que tenga las cuentas rápidas, ¿cuántos son 56 semanas por 23 años? ¿Alguno? 56 semanas por 23 años. ¿Cuánto me da eso? Chicos matemáticos, ¿ninguno? 1288. Muy bien, o sea que yo en 23 años cumplo o no cumplo con las semanas que me pide el fondo privado. Sí cumpliría, ¿sí o no? El fondo privado me dice, tienes que tener como mínimo 1.150 semanas. Y ustedes me dicen que tengo 1.288. O sea que yo puedo decir, me puedo pensionar y tengo 40 años, ¿cierto? Pero cuando van a ver mi rendimiento, vamos a suponer que yo siempre aporté por salario mínimo, se los puedo jurar que ese aporte jamás va a llegar a mis 40 años a yo tener ahorrado 240 millones de pesos. Es imposible. O sea que sí, efectivamente yo puedo tener 1.150 semanas, más de 1.150 semanas, pero si no tengo la edad y no tengo como tal el valor ahorrado, pues no me puedo pensionar antes. Ese sería uno de los plus del RAIS, por ejemplo, de las cuentas de ahorro individual, que yo podría decidir en qué momento me pensiono. Nelcy, dime. Profe, digamos que yo cumplo, digamos que yo cumplo las horas, ¿sí? Ay, perdón, digamos que yo cumplo la edad, pero yo no tengo todas las horas, yo ahí me puedo, o sea, yo puedo continuar trabajando para cumplirlas o ya no es posible después de que me pase la edad. No, todo es posible. O sea, tú te podrías quedar trabajando. ¿El tema cuál es? ¿Recuerdan el fuero de prepensionado que hablamos en algún momento? Donde yo les decía, o tienes la edad y estás cerca a cumplir las semanas, hablábamos aproximadamente de 300 semanas, significa más o menos como unos 6 años, alguito menos. Entonces, si tú me dices, entonces complétame el ejemplo, vamos a suponer, tú tienes la edad, tú eres una chica, o sea que tienes 57 años de edad, que es el requisito pues que tenemos ahorita las mujeres, 57 años. Y tú me dices, pero es que tengo ahorradas 1.000 semanas, o sea que en teoría para un régimen privado te faltarían 150, que vendrían siendo como 3 años. O sea que yo te diría, pues trabaja esos 3 años y te pensionas. Como también te diría, está supremamente avalada por el fuero del prepensionado para quedarte trabajando y no te pueden despedir porque estás a puertas de conseguir esa pensión como me indica el fondo privado, ¿verdad? Diferente es que tú me digas, no, es que yo empecé a trabajar como a los 40 años y llevo más o menos como 12 años porque es que fue intermitente mi cotización al fondo de pensiones, ¿sí o no? Y o sea que 56 semanas por 12 años, ¿cuánto nos da? ¿Alguno? No me guarden las calculadoras, por favor. ¿Listo? 56 semanas por 12. ¿Cuánto me dio eso? Más o menos como 600.
40 semanas. Como 662. Más o menos, listo. 672 semanas. ¿Ustedes creerían que yo de 57 años tendría la opción de seguir trabajando y digamos que estar completamente tranquila en mi trabajo, pues para poder completar las semanas? ¿O ustedes qué harían como empleadores? ¿Podría llegar yo a pensionarme, por ejemplo? Yo creo que no. No, tal vez no, ya no, por la edad. Porque si bien es cierto, ya se está acercando a la edad, pero las semanas, pues, no Ya están las ni. tengo, Diana. Ya están. Tengo 57 años y tengo 12 Pero no años cotizados tienes, en el fondo de pensión. pero las semanas no son mínimo 1150. Exacto. Entonces estaríamos lejos, estamos a un riesgo de que el empleador diga, qué pena, pero te tienes que ir, Ujú, ¿sí? Porque seamos ujú. honestos, en Colombia tener 57 años o más ya es usted una persona bastante mayor para estar trabajando, ¿verdad? Entonces, ¿el requisito cuál es? Complete 57 y complete las semanas, con eso se va pensionado. Yo no les voy a decir que usted no pueda trabajar después de pensionarse, no, claro que sí. Y eso acarrea otras cosas, entonces voy a suponer que yo ya no cotizaría pensión si yo ya estoy pensionada, pero sí cotizo algo adicional a salud y cotizo algo adicional al FOSIGA y bla, 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 ¿sí? Pero pues usted ya tendría los requisitos completos. Pero ese sería el tema con cada caso particular, ¿se dan cuenta? Habría que ver si hay posibilidades de que esa persona se pensione. Porque si tiene 57 y más o menos le faltan otros 12 años, completaría casi 69 años trabajando. ¿O me equivoco? No me equivoco. Una persona a Sí, los 69 años es bastante mayor y vamos a suponer que esta persona trabaje, no sé, alturas, en, digamos, actividades de altos riesgos o donde el deterioro es absurdo, como por ejemplo servicios generales. O sea, sinceramente es muy difícil que una persona con estas condiciones logre llegar a pensionarse. Pero efectivamente alguien por allá escribió, ¿trabaja uno para pensionarse? Sí, estás trabajando para pensionarte. Salvo me digas, no sé, muchos pueden decirme, no, yo voy a crear empresa y les va a ir muy bien y se van a volver los dueños de la empresa, o sea que, bueno, no sé, en él sí pienso que hay todavía posibilidades porque vamos a ver casos. Ahora, vamos a hablar de los fondos de pensiones públicos, que solo hay uno, Colpensiones. Y este sí se llama régimen de prima media con prestación definida. ¿Qué significa esto? Hagan de cuenta que es una bolsita, entonces por eso me dice, los aportes van a un fondo común. Es una bolsita que todos los ciudadanos que están afiliados a Colpensiones van a ir llenando, 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 ¿cierto? Entonces la bolsita va llenándose, digamos que con nosotros que estamos jóvenes y bellos, pero digamos que nuestros papás ya no están tan jóvenes y tan bellos, entonces ellos va saliendo por debajito la platica para pensionar a tu papá, a tu abuelito, si todavía tienen abuelitos, a tu tío, ¿sí? Entonces es un fondo común que llenamos muchos y sale la plata para los demás. Esa sería la descripción más clara para hablar de colpensiones. Pero entonces, ¿qué pasa? Él me dice, se distribuye para ¿qué? Para pagar las pensiones de todos. Si lo vieron, bolsita, llenamos y sale para los demás. O sea, claro y básico. Pero entonces Colpensiones sí me dice, debes cotizar al menos para recibir tu pensión 1.300 semanas. Alguien me acaba de hacer una pregunta y no alcancé a leer ni la pregunta ni quién fue. O sea que si quieres habla. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Digamos, en un fondo privado, digamos, sale una persona pensionada, ¿verdad? Sí. Y, digamos, ellos le dicen, no, si a usted se le acaba la plata, pues ya se le acaba la pensión. ¿Eso puede ser? No. ¿Qué pasa? Ellos le dicen a uno, digamos que hay como un rango de vida. Eso se llama como el nivel de mortalidad que tenemos todos. Entonces eso hay una estadística, hacen un cálculo y dicen, ok, Santiago, tú te vas a pensionar a los 62 años, completas todos los requisitos, tienes la plata, tienes todo. Y tú más o menos vas a vivir un promedio de 20 a 25 años.
y te van a calcular en ese tiempo, de 20 a 25 años. ¿Qué sucede si, digamos, Santiago llega a los 87, 87 o 93 años y no se ha muerto? Santiago sigue vivito y está, mejor dicho, en plenas condiciones. Pues que el fondo de pensiones tendrá que asumir esos días que tú, pues, dures más. ¿Me hago entender? O sea, no puede ser que entonces se me acabó la plata y nada que hacer, o sea, no respondemos porque efectivamente tienen que responderme. Yo ya tengo el derecho adquirido, ya me están dando la pensión, usted si no supo liquidar y pues digamos que tuve un nivel de vida bastante bueno que dure hasta los 100 años, pues igual tienen que seguirte pagando. O sea que ese caso es imposible que suceda que te dejen de pagar, ¿vale? Ok, y digamos de ahí mismo, digamos la que iba cotizando ganaba, por ejemplo, 1.500.000. Y cuando salió pensionada, le dijeron que ya no recibía ese salario, sino el salario mínimo. ¿También es posible eso? Eso es posible en los fondos privados. ¿Por qué? Porque en el fondo privado tú tienes una cuenta y no es tan difícil. Tú coges 240 millones por 20 y pico de años y ¿cuánto te da? Entonces coge 240 millones de pesos dividido en 20 años, puede ser. Y eso que debería ser por meses. ¿Cuántos son 20 años en meses? Como 200 meses, algo más. 244 meses. Sí, señora, 240. 240 meses. Entonces dividite esa plata en 240 meses y me dices, ¿cuánto te da? ¿12 qué? ¿12 millón 200? No, el millón cerradito. Un millón cerrado, ¿sí o no? Significa que tu pensión va a ser de 1 millón. ¿Qué me dicen? Pues que mi pensión no puede ser inferior al salario mínimo. En este momento el salario mínimo está a menos de 1 millón. ¿Sí o no? Sin auxilio de transporte, como 877.000, si no estoy mal. Eso vas a recibir tú de pensión. Porque recuerda que igual, conforme pasan los años, tiene que ir incrementando de acuerdo al valor del salario. O sea que esa plática que tú ahorraste solo te da para una pensión de salario mínimo. Salvo tú me digas, no, yo tengo en la cuenta 500 millones, 1.000 millones. No, pues yo te digo, juepuchi, si tienes 1.000 millones y esa vaina por 20 años se te va a dar un jurgonón de dinero. Pero ¿cuánto debiste ahorrar o cuánto debiste trabajar o cuál sería el monto de tu salario para que tú ahorraras 1.000 millones o 500 millones? ¿Se dan cuenta? Aparte de eso, digamos que ya haciendo una escala más real, para yo tener una pensión de 2 millones de pesos, tuve toda mi vida que haberme ganado 2 millones de pesos. ¿Se dan cuenta? O por lo menos, si quiero una pensión de 5 millones, toda la vida me ganar 5 millones. Pero como no todos empezamos así, uno empezó ganándose un salario mínimo, luego se ganó 1.200.000, luego me gané 1.500.000, 1.700.000 y fue subiendo mi salario. Y posiblemente, y lo voy a decir así, hay que ser ambiciosos en esta vida. Usted puede decirme, no, es que cuando yo tenga 40 años yo me voy a ganar 10 millones de pesos. Y eso es mucho, cuando tenga 35. Y yo te digo, bueno, ¿y cuántos tienes? 30, listo. Entonces tú de 35 a 50 y pico de años te vas a ganar 10 millones de pesos. Pero esos años que tú te dures ganando 10 millones de pesos en un fondo privado no van a hacer mucha diferencia. ¿Se dan cuenta? Porque efectivamente sumar la cantidad de dinero para que a ti la pensión te dé por el mismo monto de tu salario es demasiada plata que habría que ahorrar. Entonces mucha gente para estos fondos privados, porque seguimos hablando de los fondos privados, deciden que hacen ahorros voluntarios. Entonces ellos dicen, no, adicionalmente de mi salario quiero invertir al fondo 1 millón mensual. Entonces ahí empieza la gente, bueno, 1 millón de pesos mensual, por cierta cantidad de años, pues eso también renta, ¿se dan cuenta? O sea, no se va a perder la plata ni nada. Pero pues es dejar de percibir tú 1 millón de pesos para entregarlo a un fondo de pensiones que va a utilizar ese dinero y que hay que ser honestos, no toda la rentabilidad de los bancos se va para tu cuenta, ¿verdad? El banco también saca un provecho de eso. Entonces, no sé, pienso que
cada quien debe sentarse a hacer un análisis, sería más rentable entregarle esa plática al fondo de pensiones o la pone y la invierte en otra cosa. Porque pues así, veámoslo más cerquita. ¿Quién de ustedes ha tenido un CDT? ¿Ninguno ha tenido un CDT? No, Bueno, señora. ¿un CDT qué es? Yo le digo al banco, yo tengo, vamos a irnos con 20 millones de pesos. Yo tengo 20 millones de pesos. Yo se lo voy a dar a usted en forma de CDT para que me haga una rentabilidad por 3 meses, por 6 meses, por un año. Ustedes eligen el tiempo. El banco coge ese dinero, te entrega como un chequecito de gerencia y te dice, de aquí a 6 meses puede venir a pedir la plata. Y nosotros le vamos a trabajar la plata, usted mensualmente se va a ganar, no, cada trimestre se va a ganar 150.000 pesos. ¿Ustedes creen que el banco realmente trabajando sus 20 millones de pesos solo produce 150.000 pesos? No, ¿No, No. sí o no que no? producen más, claro. Produce más que eso, pero a ti te reconoce 150.000 pesos. Sí. Eso mismo sucede en los fondos de pensiones privados. Ellos invierten ese dinero, entonces hay inversiones en la bolsa, hay inversiones por allá en las vías 4G, hay inversiones en la zona petrolera, y entonces dicen, bueno, invirtamos allá, vamos a hacer de cuenta que este valor que tú vas a invertir, supongamos que sean 10 millones de pesos, va a quedar en un alto riesgo. ¿Qué significa eso? Que si mi plata que está en un alto riesgo llega a caer porque no hubo rentabilidad, pues yo no tuve rentabilidad, antes salía de verle al fondo de pensiones porque invirtió demasiado riesgoso esos 10 millones de pesos, ¿sí? Mientras que, digamos, ustedes están en un riesgo medio, un riesgo bajo. Entonces, pues esto, riesgo medio, riesgo bajo, pues habría menos riesgos, pero es muy mala inversión, muy bien, porque el riesgo alto es el que me da una rentabilidad absurda, pero también me da una pérdida absurda, mientras que el riesgo medio y el riesgo bajo no va a incrementar el valor de mi dinero de la forma pues sustancial que uno esperaría, sino que efectivamente va a ser más pequeñito. ¿Listo? Ahora, pasemos a la pensión de sobrevivientes. Guárdenme las Doctora, preguntas ok. para el final. Dime, Viviana. No, pues las preguntas para el final, entonces. ¿Les parece? Porque es que me estoy saltando los temas. Pero por favor, guárdenla, respondemos todo. Ahora, vamos a hablar de la pensión de sobrevivientes. ¿Qué es una pensión de sobrevivientes? Esta se otorga a los beneficiarios de un afiliado o pensionado que falleció. O sea, que para que una pensión me pase de, digamos, de vejez a sobrevivientes o simplemente directamente a sobrevivientes, pues tiene que haber un difunto, un muerto. ¿Listo? Si no existe esa condición, pues no hay pensión de sobrevivientes, ¿vale? ¿Y qué me dice? Que haya logrado cotizar al menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de su muerte. ¿Qué significa? Pues nadie tiene la vida comprada, amigos míos. Yo puedo salir hoy a trabajar y me cogí un carro y me morí. Y yo llevo más o menos trabajando unos 5 años. O sea que yo tengo de cotizado 5 años. Cumpliría con ese requisito, ¿sí o no? Porque me dice que al menos 50 semanas, o sea, un año de trabajo. Con un año de trabajo que yo haya realizado y que haya cotizado a un fondo de pensiones, ya mis beneficiarios tendrían derecho a pedir esa pensión de sobrevivientes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el fallecido ya está pensionado? Que acá es donde me cambia la circunstancia. Me dice, el monto de la pensión para ese beneficiario será de un 100% si ya está pensionado, pero solo si ya está pensionado. Pero si solo cotizó, como me dicen en la parte de arriba, al menos 50 semanas antes de su fallecimiento, pues el ingreso base de cotización será de un 45% del ingreso base de cotización. Pero ahora yo les pregunto, 45% de un ingreso base de cotización cuando yo me gano 1.000.000 de pesos, ¿a ustedes les parece lógico ese monto? No, ¿sí o no que no? El monto no es lógico. Entonces tengamos esa pregunta ahí congelada. Ahora, ¿qué me dice? Usted tiene ciertos beneficiarios para una pensión de sobrevivientes y son puntuales. El primero, cónyuge o compañero permanente con mínimo 5 años de convivencia. Estos 5 años de convivencia son obligatorios, amigos míos. Vivi, ¿me pasas la diapositiva? Son obligatorios.
Usted no puede llegar porque acaba de conocer a su pareja y entonces al mes se fueron a vivir juntos y la persona se murió a los 6 meses de vivir juntos y entonces ya dices, no, qué pena, pero pues a mí me entregan la pensión de él. Pues lamento informarles que si ustedes no cumplen con el requisito de los 5 años de convivencia, no tendrías derecho a eso. Cosa diferente pasa con el matrimonio, porque si decidieron casarse, recuerda que eso es un vínculo civil. Y ustedes fueron y firmaron ese bello contrato que dice que lo tuyo es tuyo, lo tuyo ya no es tuyo, sino lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, ¿sí o no? Entonces ahí cambia. Si es un cónyuge con matrimonio y todo, así se muera el otro día, aplica la pensión, ¿vale? Pero si es compañero permanente, son al menos 5 años de convivencia, porque es que hay personas, y vamos a hablar, y un ejemplo clarito. Ustedes han escuchado al Sugar Daddy, ¿sí o no? Y son estos viejitos, buenorros o feitos, no importa, que ya están, mejor dicho, a puertas de dejar este planeta o este mundo. Y hay chicas jóvenes, bellas, que dicen, no, Dios mío, este es el que es. Y la chica se mete con el viejito o con la viejita, porque también hay chicos que hacen eso. Y ellas simplemente dicen, no, pues yo duré con él 2 años y yo ya tengo derecho. Pues no, porque si ven que ahí empiezan a desdibujar la figura de ese beneficiario, porque es que el hecho de que usted se haya metido, digamos que por ciertas circunstancias con esa persona, no significa que tú ya seas beneficiaria. Literalmente tienes que demostrar que padeciste algún término con él, y lo voy a decir así, porque una persona adulto mayor o una persona en condición de enfermedad, son duros esos años o esos últimos años de vida, ¿cierto? Entonces, por lo menos que se note el esfuerzo que usted presentó al lado de esa persona para poder decir que es beneficiario, que tiene algún derecho frente a esa pensión. Ese es el fin de la de sobrevivientes, que se demuestre que usted sí tiene derecho a exigir esa pensión. Ahora, hablamos de unos hijos menores de 18 años, efectivamente. ¿Quién aquí menor de 18 años trabajó? Yo creo que los papás de uno, porque la verdad no creo que de mi generación alguno haya trabajado. O yo creo que los que tengan por lo menos unos 40 años, puedo decir que de pronto trabajaron antes de los 18 años. Pero de ahí para, o sea, no creo, ¿cierto? Entonces, hijos menores de 18 años, porque efectivamente son menores, o sea, que dependen de una cabeza que es el papá o la mamá, que pues falleció, ¿verdad? Los hijos mayores de 18 años a 25 años, efectivamente, la ley me dice que yo tengo derecho a alimentos hasta mis 25 años si demuestro que estoy estudiando, o sea, incapacitado por temas de estudios, pero tengo que entregar el certificado que dice que efectivamente estoy estudiando, aunque ustedes me podrían decir, doctora, pero la ley antitrámite es que, sí, efectivamente, la ley antitrámites dice que yo ya no estoy obligada a entregar un certificado de estudio, sino al menos demostrar que tengo menos de 25 años, ¿cierto? Pero pues digamos que hay entidades que sí son un poco tercas y dicen que efectivamente usted tiene que entregar el certificado de estudios. Entonces, pues digamos que uno no pelea si efectivamente uno cumple con esas condiciones, ¿verdad? Y adicionalmente me dice que al momento de la muerte del afiliado pensionado dependan económicamente de él. Si se dan cuenta, siempre va a haber una obligación, o sea, yo dependo de él y digamos que yo a él lo ayudaba. O sea, es una contraprestación. Yo daba, él me daba. ¿Listo? Hijos inválidos con dependencia económica del fallecido. Digamos, con este hijos inválidos, no se lo tomen tan a pecho con hijos en sillas de ruedas o cosas así. Pues digamos que también hay chicos con de pronto un déficit mental un poco bajo, o digamos chicos con síndrome de Down, ellos caminan, se bañan, hacen, pero pues digamos que es más complejo el tema de que ellos de pronto ejerzan el derecho al trabajo como una persona con Sí. sus 5 sentidos o con todas las capacidades, ¿me hago entender? Otro, los padres que dependan económicamente del causante cuando no hayan hijos ni cónyuge. ¿Qué sucede? Pues que si digamos yo no soy casada, no tengo cónyuge, yo vivo toda con mis papás y no tengo hijos, y a mí me pasa algo, pues mis papás son los que tienen derecho a exigir esta pensión de sobrevivientes porque yo aportaba en la casa, porque yo de pronto pagaba el arriendo, los servicios, alguna cosa así, o sea que ellos dependían de mí, ¿sí? Entonces, eso habría que demostrarlo, ¿listo? Eso sí sucede en muchos hogares, pero digamos que hay muchos donde mi papá es pensionado, mi mamá es pensionada, o sea, que no dependen económicamente de usted, o sea, que en teoría no podrían exigir eso, ¿de acuerdo?
porque no dependen económicamente del causante. Y eso sí efectivamente hay que demostrar. Y el último, hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado o del afiliado. La misma circunstancia. Todos podemos tener un hermanito que tenga circunstancias o digamos que discapacidades bastante evidentes, entonces pues no le podemos exigir que ay, vaya a trabaje porque usted también necesita producir en la casa. No, simplemente sus condiciones no lo permiten, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Como bien les dije, hay pensiones que son de pronto vitalicias, o sea, duran en el tiempo, mientras que hay otras que son temporales. Entonces vamos a hablar de las pensiones vitalicias. ¿Qué sería una pensión vitalicia? Como es siempre, o sea, literalmente si yo tengo mi cónyuge y soy mayor de 30 años y mi cónyuge fallece o mi compañero permanente fallece, pues yo tengo derecho a recibir esa pensión de aquí a que yo me muera. ¿Sí? O sea, esa es vital hasta que yo me muera. Ahora, cuando el cónyuge o compañero permanente es menor de 30 años y ha tenido hijos con el fallecido, o sea, igual tienen que proteger a mis hijos, porque qué tal yo sea una madre, no cabeza de familia, una mamá que se la pasa en la casa y que su obligación es cuidar a los hijos, pues necesita esa pensión del esposo para poder, pues, sostener a sus hijos, ¿verdad? No se puede quedar sin ese sustento. Ahora, cuando los hijos presentan una discapacidad física igual o mayor al 50% y que haya sido diagnosticada antes del fallecimiento, ¿qué sucede? Pues hay chicos que ya lo dijimos con discapacidades, pues deben estar totalmente diagnosticados que ellos jamás van a tener una recuperación o jamás van a poder valerse por sí mismos, ¿cierto? Un chico con síndrome de Down es muy difícil que consiga trabajo. Yo no les voy a decir que no hayan unos que sean los as y tengan una chispa ahí de inteligencia, no, claro que los hay, pero la mayoría no las tienen o simplemente los papás no tuvieron la capacidad económica como para pagar algún tratamiento o algún colegio que los ayudara a ser, mejor dicho, superdotados. ¿Listo? Pero si se dieron cuenta, tiene que estar diagnosticada, ¿listo? Para que esta pensión sea vitalicia. Ahora, a falta de alguno de esos anteriores, que los padres del fallecido sí dependan económicamente del afiliado o del pensionado al momento del fallecimiento. Lo mismo, demostrable. Si mis papás dependían de mí, ellos tienen derecho a mi pensión hasta que ellos mueran. Y los dos, porque es que, digamos que acá usted puede decir, ay, no, se la dieron a la mamá, no, se la dieron al papá. No, es a los dos. Entonces los cubre a los dos, porque es que yo tengo papá y mamá. ¿Listo? Y bueno, a falta de estos, lo mismo, los hermanos que han perdido el 50% de su capacidad física y que dependan económicamente del fallecido. O sea, las mismas condiciones de lo anteriormente explicado tiene la pensión vitalicia. Tengo que demostrar todo eso y tengo que demostrar ese derecho y tengo que estar completamente calificado de que yo jamás voy a poder tener esa capacidad para trabajar y solventarme mis necesidades, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es una pensión temporal? Una pensión temporal es cuando un cónyuge o un compañero permanente a la fecha del fallecimiento tiene menos de 13 años, 30 años y no ha tenido hijos con el afiliado. ¿Qué significa esto? Que si yo me caso, yo tengo 25 años, yo me casé y mi esposo murió cuando yo tenía 28 años, pero yo trabajo, yo hago, pues esa pensión que me van a dar a mí, Vivi, ¿me puedes cambiar la diapositiva? Me la pagarán por un máximo de 20 años. ¿Por qué? Porque yo tengo 25 años, el fallecimiento tenía 28, tengo todas las capacidades para ir a buscar un trabajo y solventarme a mí misma y buscar mi propio derecho a pensionarme y que pues esa pensión que me dieron es temporal, como por decirlo así, es que estábamos pagando una casa juntos, era el sustento de los dos pagando la casa y si él fallece y yo dejo de recibir eso, pues no voy a poder pagar la casa, o sea que me quedé sin el pan y sin el queso, ¿sí o no? Entonces, para solventar estas necesidades que de pronto se adquirieron como pareja, te dan esos 20 años para que tú te puedas acomodar financieramente y de pronto solventar esas deudas que tenían de los dos. Porque seamos honestos, ¿qué hogar en Colombia en este momento sobrevive con un solo salario? Es imposible. Y menos con el valor del arriendo, y menos con el valor del mercado, y menos con el valor de los servicios, que si ustedes quieren estudiar eso cuesta, que si quieren viajar eso cuesta, que si quieren comprarse un carro, una casa, todo eso vale. O sea que
Si ustedes quieren tener unas buenas condiciones, yo pienso que la mayoría tienen un esposo o esposa que trabajan y entre los dos se solventan todos esos gastos. Y ahora dígame los que tienen hijos. O sea, el gasto de un hijo es bastante alto, o sea que no puede ser solamente una persona trabajando en casa, es imposible. Y la verdad, el que me diga que en este momento trabaja solo, qué berraco, lo aplaudo porque de verdad es duro. Entonces, a eso se refiere esta pensión temporal. No te la dejo de por vida porque tú tienes las capacidades para hacer lo mismo y lograr pensionarte, pero no te dejo, digamos, desprotegido o desprotegida en caso de que fallezca esa persona, ¿listo? Y digamos que también es temporal para estos hijos que tienen menos de 18 años o que tienen menos de 25 años, porque en el momento en que usted cumpla los 25 años o los 18 y no quiera estudiar, sino se dedique a trabajar, pues pierde el derecho que le dieron. Simplemente le van a cubrir el tiempo en que usted tenga esos dos requisitos, o 18 o 25 si está estudiando. Pero de ahí para allá usted tiene que empezar a buscar la forma de encontrar, pues, su propio derecho a pensionarse, ¿de acuerdo? La siguiente, pensión de invalidez. Esta ya es más densa porque entonces ya se nos une con la estabilidad laboral, que fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerdan? Personas que pierdan el 50 o más de su capacidad laboral por causa de origen no laboral y no provocada intencionalmente pueden acceder a una pensión. ¿En qué casos, digamos, yo podría decir, porque ahí estoy diciendo que es no laboral, ¿sí o no? O sea, yo tengo derecho a pensión de invalidez cuando es no laboral. Entonces, ¿qué sucede? A cualquiera le puede pasar. Ustedes van camino al trabajo, camino a sus casas, van a coger un bus, se accidentan, los atropellan o se accidentó el bus dio vuelta, yo qué sé. El cuento es que ustedes quedaron prácticamente inválidos porque sufrieron una lesión en la columna, mejor dicho, fue terrible. No fue laboral porque ustedes o iban para su trabajo o salían de su trabajo, o sea que no es laboral. No puedo decir que fue con causa o con ocasión del trabajo, porque no lo fue, ¿sí? Iba para mi casa o iba para mi trabajo. Y no fue provocada intencionalmente, creo que nadie se levanta hoy diciendo, ay, voy a estrellarme con el carro, con eso quedó inválida. No, eso no pasa tampoco. Son circunstancias que pasan y que no están pronosticadas o uno no tiene el control de esas cosas. ¿Qué significa? Pues que tengo derecho a pensión de invalidez. Recuerden el único requisito, haber cotizado al menos 50 semanas durante los últimos 3 años a la fecha de la estructuración de la invalidez. O sea, cuando me accidenté y determinaron que efectivamente voy a tener una discapacidad absurda, ¿sí? Entonces, desde ese momento, esperemos que de ahí para atrás usted al menos haya cotizado un año para que le den esa pensión de invalidez. Ahora, si el aspirante a una pensión de invalidez es un menor de 20 años, este solo debe demostrar 26 semanas en el año inmediatamente anterior a la declaratoria de invalidez. Este ya me cambia, se dieron cuenta que me tomaron a personas bastante jóvenes, personas que no sé, por X, Y o Z razón, tuvieron algún accidente, tuvieron alguna complejidad o lo que sea, y solamente les exigen 26 semanas, eso viene siendo como 6 meses de trabajo, no sé si me equivoco, de pronto algo más. Pero pues 26 semanas es poquito y tengo derecho a una pensión de invalidez. Ahora, ¿cuál es el monto de esta pensión de invalidez? Entonces, ese sí va de acuerdo a la pérdida de capacidad laboral que me hayan calificado. Recuerden lo de la Junta Regional de Calificación o la Junta Nacional. Yo llego donde una junta médica y me evalúan y dicen, efectivamente, esta persona tuvo una pérdida de capacidad laboral. Entonces me dicen, Vivi, ¿me pasas a la otra diapositiva? Me dicen, si la pérdida de capacidad laboral oscila entre un 50 y un 65%, la pensión a pagar será de un 45% del ingreso base de cotización, con un incremento de un 1.5 por cada 50 semanas adicionales a las cotizadas. 2. Me dicen, si la invalidez es del 66% o más de la capacidad laboral, el beneficiario recibirá el 54% del ingreso base con un incremento del 2% por cada 50 semanas. Y 3, ninguna pensión puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente ni superior al 75% del ingreso base de cotización. ¿Se acuerdan cuando les dije, guardemos esta preguntita? Así yo haya cotizado solamente 50 semanas o 3 años, lo que sea,
tengo derecho a una pensión de un mínimo vital. O sea que ustedes vienen diciendo, ¡ah! O sea que acá está el derecho a la igualdad de todo el mundo. Si yo cotizo 3 años, me accidento y tengo, digamos, estas condiciones que me piden una pensión de invalidez, tengo una pensión por salario mínimo. Y si yo trabajo 25 años, 27 años y cotice a un fondo privado sobre una cuenta de ahorro individual, tengo derecho a una pensión de un salario mínimo, porque solo ahorré 240 millones. ¿Vieron? El derecho a la igualdad está totalmente marcado ahí. ¿Y qué se refiere cuando dice y no superior al 75% de la base de cotización? Pues que si yo en esos 5 años o en esos 2 años de mi vida fui tan de buenas que me gané 15 millones de pesos, pues a mí no me van a pagar de pensión 15 millones de pesos, no puede ser superior al 75%. O sea que si le sacan el 75% a 15 millones de pesos, no se les dará unos 8 millones, algo más. Ese será el monto de mi pensión. Lo mismo sucedería si yo me gano 2, 3, 4 millones de pesos. Pues no puede ser superior al 75%, porque sí tiene que ser superior a un salario mínimo o igual a un salario mínimo. ¿Listo? Y ahora sí, la más importante, porque creo que esta es para la que todos queremos ir, todos queremos llegar a ella, la pensión de vejez. La pensión de vejez me dice, corresponde a un ahorro mensual obligatorio que realizan de manera obligatoria los trabajadores formales del país, ya sea a un fondo público o a un fondo privado. Ya lo vimos, o al RAIS o al régimen de prima media, ¿cierto? Colpensiones o porvenir, protección, o el mutua, las colfondos, no importa. Y me dice, y estos son los requisitos generales para cualquiera de los dos fondos. Usted debe haber cumplido 57 años si es mujer o 62 años si es hombre, para exigirla, ¿cierto? Y te dicen como un tercer requisito o como un segundo requisito dependiendo del género, haber cotizado un mínimo de semanas. Que como bien ya lo vimos, para un fondo privado son 1.150 y para un fondo público son 1.300. ¿Sí o no? Eso lo tenemos clarito. ¿Cuál va a ser el monto o el cálculo para esta pensión? Entonces me dice, el cálculo del monto de la pensión en régimen público, o sea, en Colpensiones, va a ser el promedio del salario del trabajador durante los últimos 10 años de su vida laboral. Yo les dije, vamos a ser ambiciosos, muy ambiciosos. En mis 40 años, 45 años, yo pronostico que me voy a ganar 10, 12, 15 millones de pesos, ¿cierto? Mi edad para pensionarme como chica es de 57 años. Significa que si yo a mis 45 o a mis 40 años estoy deseando un salario de 15 millones, pues más o menos mi pensión va a oscilar en un 80%, un 75% de esos 12 millones, de esos 10 millones. Porque eso es lo que me dice que me promedia el fondo público. O sea, ese va a ser el monto de mi pensión, así me lo calcula. Ahora, el régimen privado, cuentas de ahorro individual, porvenir, protección y todos esos, lo calculan dependiendo del ahorro individual conseguido más los rendimientos del ahorro. Por eso cuando Santiago fue, dijo, pero si yo me gano tanto y me pueden pensionar con un salario mínimo, y yo le dije, sí. ¿Por qué? Porque ellos me calculan es con el ahorro que yo tengo en mi cuenta y sobre el tiempo en que yo vaya a vivir. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo no completo las 1.300 semanas? Porque la ley dice en 1.300, que de pronto el plus del fondo privado sea, Vivi, cámbiame la diapositiva, que el fondo privado sea 1.150 no significa que no sea obligatorio cumplir las 1.300 porque eso me dice la ley. Recuerden, es un plus, no es una obligación, es un plus que me da el fondo privado. Entonces me dice, ¿qué pasa si no cumplo con las 1.300? Uno, el fondo privado me dice, yo le devuelvo la platica más los rendimientos. O sea que si usted hizo un ahorrito ¿de cuánto? De unos 150 millones, porque bien nos haya ido, 150 millones de pesos, pues como no alcance a completar los 240 que me exigen para pensión de salario mínimo y ya tengo la edad, digamos que no conseguí más trabajo y no hubo posibilidades de seguir cotizando,
Me dicen, yo le devuelvo eso más lo que usted rentó, que son 150 semanas, vamos a suponer que ustedes ahorraron toda su vida 100 millones de pesos y el rendimiento fueron 50 millones de pesos. Entonces te devuelven todo, te dicen, tome, llévese su platica y aquí está. Este sí es un dato que se los voto porque siento que es importante. Cuando yo completo el requisito de la pensión, debo dirigirme al fondo cuando no cumplo este requisito de las semanas y decidir dos cosas. Primera, o que me devuelvan la plata o que esa plata me la difieran mensualmente, yo qué sé, hasta que yo me muera por cierta cantidad de dinero. Vamos a suponer que te van a dar un bono pensional, se llamaría eso más o menos, de 300.000 pesos mensuales hasta que yo me muera, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no voy? Pues que toman la segunda. O sea, que te dicen, señor, qué pena, pero como usted no vino a decir que le diéramos la platica, pues nosotros decidimos por usted y le vamos a entregar 300.000 pesos mensuales hasta que usted fallezca, ¿cierto? Entonces ahí usted queda azul, verde, rojo porque nadie sabe eso. Entonces, si a alguno le llega a pasar, Dios no lo quiera, porque sinceramente la idea es lograr pensionarse, pero en caso de que no, asistan y evalúen. Es mejor retirar esa plata completa y no sé, ahí sí lo voy a decir, hacer una inversión en una casa, en un carro, en algo que les rente de aquí hasta que ustedes se mueran literal, una casa en arriendos o alguna cosa así, o en algún local comercial, alguna cosa, o si es más rentable que a ustedes les entreguen 300.000, 200.000, 500.000 pesos mensuales. Eso ya es algo que internamente cada persona debe evaluar y pues considerar cuál es la mejor opción, ¿de acuerdo? Ahora, Colpensiones me dice, solo le devuelvo el monto cotizado por usted, o sea, el 4% mensual que usted ahorró por cada mes de trabajo, por cada año de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que Colpensiones no les devuelve a ustedes un 16% porque él se queda con el 12% que ahorró el empleador por usted. ¿Listo? Entonces, todo esto es para que ustedes vean y analicen cuál es la mejor opción para pensionarse. Ahora, cuando yo no completo la semana, ¿cierto? Y me van a devolver esa plata, eso tiene ciertas especificaciones. ¿Me pasas la diapositiva, Vivi? En los fondos privados se llama devolución de saldos. ¿Qué pasa con esta devolución de saldos? Entonces es claro, quienes a las edades previstas no hayan cotizado el número mínimo de semanas exigidas, no hayan acumulado el capital necesario para financiar una pensión por lo menos igual al salario mínimo, tendrán derecho a la devolución de su capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, incluidos los rendimientos financieros y el bono pensional, si a este hubiere lugar o a continuar cotizando hasta alcanzar el derecho. Entonces, si se dieron cuenta, yo tengo dos opciones, o lo retiro, o me lo entregan, o sigo cotizando. Acá nunca te dicen que te lo van a subsidiar por cuotas. Eso se los digo yo porque manejo el tema, porque conozco el tema y porque eso es algo que jamás les diría a un fondo privado. Eso es algo literalmente que se los digo yo porque de verdad es importante saber. Pero ellos solo manejan esto. O te devuelvo la plata o sigues cotizando y logras tu pensión. Entonces, todo eso depende de qué quieran ustedes. Pero esto se llama devolución de saldos. ¿Listo? Como les decía, el RAIS o las cuentas de ahorro individual tienen un plus o varios plus. Entonces, el primero, puedes hacer aportes voluntarios a la pensión cuando tengas ingresos extras. Lo que yo les decía, si ustedes se ganan 10 millones de pesos y sobreviven con 5, pues si usted quiere ahorrar 4 o 5 en su fondo de pensiones, puede hacerlo con toda la tranquilidad de la vida, porque es un ingreso extra que usted está recibiendo, ¿sí? Y estos aportes extras que ustedes están haciendo, digamos que hacen parte de tu pensión obligatoria y tienen la misma rentabilidad de tu pensión obligatoria. Pero si se dieron cuenta que ahí dice la garantía de la pensión mínima, porque es que la idea es esa, que usted por lo menos me complete los 240 millones de pesos para ¿qué? Para pensionarse. Pero
No sé si alguno de ustedes ha escuchado que mucha gente les dice, ay, pues solicite el retiro de esa plata que tiene allá y haga otra cosita. Y todo el mundo dice, ay, yo puedo retirar la plata de mis pensiones. Entonces, yo qué les digo, no, no la puedes retirar si nos referimos a la plata que tú mensualmente ahorraste y que corresponde al 16% de cotización. Puedes retirar la plata que ahorraste por decisión propia y voluntaria como ingreso extra a tu pensión. Entonces, si a mí mensualmente me descuentan ese 4% y mi empleador paga el 16%, eso nunca lo voy a poder retirar hasta que complete la edad, ¿cierto? Pero yo mensualmente hice un ahorrito de 500,000 pesitos, de 1 millón, de 3 millones, no sé. Y pues después de, no sé, de 5 años tengo un ahorro allá de unos 20 millones de pesos, pues yo puedo pedir la entrega de ese dinero porque ese dinero es mío, ese no hace parte de mi obligación de cotizar, ¿verdad? Y pues dice que debo solicitarlo con 6 meses de antelación a lo que yo los necesite. Ese sí lo puedo retirar, pero el valor original de la pensión del 16% que yo cotizo jamás lo van a poder retirar sino hasta que cumplan las semanas y la edad, ¿de acuerdo? Ahora, dice, cuentas con excedentes de libre disposición. Eso quiere decir que puedes hacer lo que quieras con el dinero que sobra en tu cuenta de ahorro individual al momento de pensionarte cuando cumplas con los requisitos. Claro, voy a suponer que a mí me dicen, usted le va a salir una pensión de salario mínimo porque usted tiene 240 millones de pesos. Ay, pero usted tiene un ahorrito por allá de 20 millones de pesos. Pues usted puede hacer lo que quiera con esa plata. Si usted dice, no, yo quiero que salga mi pensión de salario mínimo y tengo ahorrado 260, pero como de salario mínimo piden 240, pues me devuelven esa plata y yo puedo hacer lo que quiera y puedo disponer de esa plata como yo quiera, ¿listo? Ahora, ellos me dicen, tú puedes elegir en qué fondo de pensiones vas a hacer ese ahorrito adicional. Eso ya es a decisión de cada persona. Y puedes usar los multifondos, por eso les digo, ahí está Protección, Porvenir, Colfondos o el Mutual. Del estudio que yo he hecho de mercado, me parece que Colfondos es como el mejorcito de los privados. El que le sigue de pronto es Protección y digamos que los que realmente no me gustan, no me parecen es Porvenir y All Mutual. Ellos cobran demasiado y más que todo Porvenir, ese es el peor. Las cuotas que cobran y ellos jamás pierden y aparte si tú tienes allá, pues abriendo el campo del día de hoy, las cesantías en Porvenir, en caso de que a ellos les vaya mal en el mercado de inversiones, pues también pierdes dinero de tus cesantías y eso no debería ser así. Entonces, sí pienso que igual, pues ustedes deben elegir hasta el riesgo. No sé si alguno en algún momento de su vida ha llamado a su fondo de pensiones a preguntar en qué riesgos está su platica. Pues quiero contarles que si ustedes hacen eso, ustedes pueden decidir cuánto dinero dejan en cada riesgo. Entonces vamos a suponer, comúnmente pues uno no es tan ambicioso y uno jamás, en ese aspecto si no son ambiciosos, uno jamás pondría, yo qué sé, si tienes 10 millones de pesos ahorrados, 8 millones de pesos en alto riesgo, porque sería perjudicial, imagínate a dónde les vaya mal en ese mercado. O sea, no ganas nada y si pierdes mucho. Entonces, comúnmente uno deja una porción bastante pequeña en alto riesgo y la demás en riesgo medio y bajo. Porque pues digamos que por lo menos algo renta, así sean 10,000 pesos, pero algo renta. Pero eso lo pueden hacer y eso mismo pues dice acá, si tú quieres hacer un ahorro adicional, pues puedes elegir en qué riesgo lo pones y dónde lo pones. ¿Cómo preguntas eso? No, tú llamas y dices como, pues a tu fondo de pensiones, ¿no? Tú dices, quiero saber en qué riesgos están pues mis ahorros a pensión. O sea que la señorita te va a buscar tu historial y te va a decir, tus riesgos a pensión están, tus dineros a pensión están en ciertos riesgos, tal porcentaje, y te hacen toda la descripción literal. Muchos de ellos te envían hasta la información por correo electrónico y tú igualmente en la llamada puedes cambiar esos montos o puedes decir por lo menos, no quiero que esté tanta plata en riesgo alto, no, pásamela a medio, ¿sí? Porque comúnmente pues digamos que para personas tan jóvenes como nosotros, nuestros montos sí casi siempre están en riesgo alto, casi siempre. Entonces, digamos que sí viene siendo delicado porque cada vez que a ustedes les llega, cada 3 meses, si no estoy mal, les llega un lindo extracto de pensiones,
el extracto de pensiones dice más 500.000 o dice menos 800.000. A muchos les pasó, no sé si ustedes se fijaron en eso, pero el año pasado y el antepasado, eso fue algo muy común que pasó. Entonces, de nada, Nelson. Entonces, pues digamos que hay uno sí podría decir, muy bien, Rosemary, se aprovechan de la gente y pues ahí uno puede decir, no me parece justo que yo aparte de perder plata, pues digamos que tuve 3 meses muertos y 3 meses donde jamás, jamás mi plata subió. Sí, pienso que Porvenir es el peorcito. No sé si les ha ido mejor, pero yo de lo que he analizado, Porvenir es el peorcito. Ahora, cuando hablamos del régimen de prima media que corresponde a Colpensiones, hablamos de una indemnización sustitutiva. Entonces, si se dieron cuenta, en una se llama devolución de saldos y en esta se llama indemnización sustitutiva, pero viene siendo exactamente lo mismo que ya hablamos. Entonces, ¿qué me dice? El derecho a este tipo de indemnización se le otorga a los afiliados que aún no han obtenido la edad para optar por la pensión de vejez y que no han cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad para continuar cotizando. Lo que yo les digo, uno comúnmente a los 57 o a los 62 años, pues no tiene ni la vida comprada ni el trabajo tampoco. Y hay personas que simplemente dicen, no, te vas, te vas, te vas, te despiden y luego no tienes dónde conseguir trabajo, o sea que no pudiste continuar cotizando. Porque igual el hecho de que yo me retire y yo diga, bueno, listo, voy a cotizar de forma independiente, es sacar ese 16% de tu bolsillo. Y lo voy a decir así, una persona que se gana, por ejemplo, 2.300.000, la planilla a cotizar sin caja de compensación ni nada viene siendo aproximadamente de 800.000 pesos. Sinceramente no creo que sea fácil que tú saliendo de trabajar o te despiden seas capaz de sacar 800.000 pesos cuando trabajando únicamente sacabas 150.000 pesos, 300.000 pesos. Entonces es difícil que continúen, o sea, que puedan continuar cotizando, por lo cual pues solicitan la indemnización sustitutiva porque pues no hay otra opción. Ahora, el afiliado al momento de adquirir la discapacidad no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de invalidez. Ya lo habíamos hablado, 50 semanas cotizadas antes del accidente o de la aclaratoria de invalidez, ¿sí se acuerdan? O sea que si no completé las 50 semanas, si no tenía 40, pues nada que hacer, me van a devolver esa platica porque no hay forma de que yo logre pensionarme por invalidez. ¿Y qué sucede cuando hablamos de una pensión de sobrevivientes? Pues exactamente lo mismo, si no cumplieron los requisitos que me exige la pensión de sobrevivientes, pues deben pedir la devolución del dinero porque no hay forma de que logren una pensión de sobrevivientes. Colpensiones, digamos que abre la brecha un poquito y me permite otro tipo de pensión. Hablamos de la pensión familiar. Esta pensión familiar se refiere, ¿me cambias la diapositiva, Vivi? Se refiere específicamente a que el fondo me va a reconocer esa prestación que, digamos, hizo cada una de las personas, o sea, el cónyuge, digamos, el par de esposos, para que suene mejor, el par de esposos, por sus años de trabajo, pero si a mí me cuentan solita, no alcanzo a completar los requisitos. Lo mismo a mi pareja, no alcanza a completar los requisitos. Entonces, ¿qué me dijo? Pues únanse, yo les sumo a los dos las semanas que tengan cada uno, pero la idea es que los dos ya hemos pasado la edad, ¿no? O sea, yo no puedo tener 40 y mi esposo 60, perdón, 70, ¿sí? No, yo debo estar más o menos entre los 57 y más, y mi esposo tendría que estar entre los 62 y más, para decir que unimos nuestros aportes y sacamos una pensión familiar. ¿Qué significa esto? Pues que por los dos nos van a dar una sola pensión, pero pues al menos no reconocieron la pensión, ¿verdad? Entonces no nos vamos a morir de hambre porque efectivamente entre los dos cumplimos los requisitos de ley. Entre los dos. Y finalmente, ya digamos que para cerrar el tema e irnos a la sesión de preguntas, hay un reconocimiento del auxilio funerario. ¿Qué pasa? Pues que la persona pensionada, ¿cierto? Al momento de fallecer, pues tienen que igual los familiares o asumir, digamos que ese costo del fallecimiento. Pues que simplemente por yo ser pensionada de Colpensiones me reconocen ese valor que yo, como familiar de esta persona,
pagué o invertí en sus gastos fúnebres por una pensión de vejez o invalidez, ¿cierto? Entonces, simplemente, pues si yo me gasté, yo qué sé, 3 millones de pesos, aunque no dice, este auxilio no puede ser inferior a 5 salarios mínimos. Sí, yo me gasté 3 millones de pesos en las exequias de, no sé, voy a suponer, de mi pareja, pues tienen que reconocerme esos 3 millones de pesos porque es un auxilio que me da el hecho de estar afiliada a Colpensiones. No, perdón, el hecho de que el fallecido esté afiliado a Colpensiones o tenga pensión con Colpensiones, independientemente de que sea por invalidez o por vejez, ¿de acuerdo? O 10 veces dicho salario. Pero digamos que estas son las dos cositas adicionales que trae Colpensiones. Les entregué las cositas adicionales que traen los fondos privados. Y ahora sí quiero que nos vayamos a sesión de preguntas. ¿Qué no les queda claro? O quiero empezar a tomar, no sé, alguien que se ofrezca de voluntario y hacemos los dos casos con un voluntario. ¿Ninguna? ¿Preguntas? ¿Voluntarios? ¿Ninguno? Bueno, profe, entonces yo. Listo, Nelson. Muy bien, Yo tenía una pregunta. señora. Digamos, sigo estudiando, ¿sí? Todavía no he tenido eh, un fondo de pensiones aún. Pero ¿Cuántos años tienes? yo tengo 23 años. Listo. Pero mi esposo sí, él ya lleva 4 años cotizando. Pero es que yo tenía así, me entró la duda. Lo que pasa es que a mi esposo siempre le renuevan el contrato, pero pues hasta el momento nosotros no sabemos en qué fondo de pensiones lo tienen a él. Y tampoco cuando nosotros un día fuimos a pedir unos papeles que él necesitaba, preguntamos lo del fondo de retención y todo, y en qué pensiones lo tenían a él, y a él no le quisieron decir, y el muchacho le dijo, el de recursos humanos le dijo a mi esposo, no, es que esos papeles ustedes no tienen por qué pedirlos, y que ese papel se lo daban, digamos, en caso de que él necesitara un préstamo de un banco o algo así, y solamente tenía derecho a pedirlo una vez, creo que era al año, ¿cierto? Una vez al año. Eso le dijeron a mi esposo. Entonces nosotros no sabemos ni cuántas horas lleva cotizadas, ni tampoco en qué fondo de pensiones lo tienen a él. ¿Tu esposo trabaja hace cuánto? Hace 4 años en la misma empresa. ¿La empresa? Y cuando él llegó a esa empresa nunca lo visitó ningún asesor de un fondo de pensiones y le hizo llenar un formulario y firmar el formulario. No, no señora. Allá él lo afiliaron a todo. Por eso te digo, él solamente lo llaman para firmar el contrato y ya. Nada más. Hablemos de algo claro. Uno se afilia a un fondo de pensiones una vez en su vida. Nunca te afilias más de 2 veces. Es imposible. O sea, la afiliación es una sola. ¿Listo? Eso dejémoslo claro. Entonces, en el momento en que él ingresó a trabajar, el día que le hicieron la afiliación a ARL, el día en que de pronto, porque digamos que esto sí sucede, a usted le dicen, ¿y usted en qué EPS está? Usted dice, yo qué sé, compensar. ¿Por qué? Porque yo era beneficiaria de mi papá o de mi mamá y mi mamá estaba afiliada a compensar. O sea, por ende, yo soy de compensar. ¿Sí? ¿Qué cambia acá? Pues que yo me vuelvo beneficiario y dejo de ser cotizante. Perdón, empiezo a ser cotizante y dejo de ser beneficiario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el fondo de pensiones? Pues que en el momento en que uno inicia una relación laboral, pues el empleador comúnmente es el que trae al asesor del fondo de pensiones y usted le llena el formulario y firma y queda afiliado inmediatamente a X fondo de pensiones. La mayoría de veces es a un fondo privado, entiéndase Porvenir, Protección, etc. No, profe, es que te cuento, digamos, yo he sido la que he estado ahí como jodiendo en que a mi esposo en donde lo tienen, pero pues hasta el momento a mí no me han dicho nada y a él menos.
Pero entonces en la empresa la contestación fue que lo afiliaron al fondo de pensiones que tienen afiliados a todos los que trabajan en esa empresa, Pero pero ¿cuál es no el fondo de sabemos cuál. pensión? Entonces, O ahora sea, yo te pregunto, ¿ustedes han validado que sí les hagan los descuentos digamos, el 8% del salario? pues en el, sí, el 4% a EPS, Y el 4% a pensión. lo de pensiones y el ARL creo que también, La que es ARL como, no la no, asumimos mentira, no. nosotros. Ujú. EPS Mira y que de Fabio pensión. en el chat de la plataforma está escribiéndote y te envió un link donde tú puedes ver en qué fondo de pensiones está. Quiero que ingreses a ese link que nos envía Fabio y digites tu número de cédula y valides si efectivamente él está afiliado a un fondo de pensiones. ¿Por qué? Digamos que ya si me voy a la parte legal, yo les radicaría un derecho de petición formal donde pediría los soportes de mi afiliación al fondo de pensiones. Uno, dos, solicitaría al menos de los últimos 3 meses el soporte de la planilla o sí, de mi planilla donde me han hecho esos pagos a mi fondo de pensiones, a mi EPS y a mi ARL y demás. Entonces serían los 3 últimos pagos a Seguridad Social. Les pediría, no sé, si quieres un certificado o ya el documento como tal de afiliación que firmó tu esposo, porque lo que te digo, él debió firmar un formatico de afiliación a cualquier fondo de pensiones y eso debe estar en su carpeta laboral. Ya eso es en caso de que no encuentres en ese link que nos envió Fabio el fondo de pensiones donde está tu esposo. Ahora, se me hace también muy extraño porque comúnmente uno en esos formularios coloca el correo electrónico y lo que les digo, cada 3 meses debió llegarles un extracto. Entonces eso sí viene siendo muy raro. Que efectivamente estén saltándose la ley, sí, posiblemente. Y pues digamos que lo que nos has escuchado, puedes entrar a pelear que a tu esposo de pronto no le han cotizado pensión. Pero pues sinceramente no creo, es dudoso que una empresa en este momento no lo tenga afiliado, de pronto podría llegar a pensar que pague tarde, sí, eso puede pasar, que un aporte que debió hacer, si tú me dices que fue hace 4 años, en el 2016, lo hizo hasta ahorita en el 2020, eso también puede pasar, pero tiene que estar cotizándole, porque como, entonces ahí sí yo te devuelvo la pregunta, ¿has podido asistir a los servicios de salud? Porque si tú me dices que nunca has ido, que nunca han ido, pues es todavía más grave porque la única forma de saber si han cotizado o no es por medio de salud. Porque si a ti te niegan el servicio de salud es porque tu empleador no está al día con pagos, por ejemplo. Pues la EPS, sí, señora, ahí lo están atendiendo ahí, pues, incluso yo fui la que te pregunté lo que le estaba en la incapacidad y eso, Sí. pues Pues sí, tu esposo es celador, ¿sí? sí, O guarda de seguridad, suena más guarda bonito. de seguridad. Guarda de seguridad. No, pero entonces sí, si te das cuenta, si el empleador de tu esposo no estuviese pagando a pensión, cotizando a pensión, pues tú no tendrías servicio de salud porque eso va de la mano. Yo no puedo pagar salud sin pagar pensión. O sea, aprendas en eso. Yo no puedo pagar salud si no pago pensión. Las únicas personas que no tienen obligación de pagar pensión son los pensionados. Pero si cualquier otra persona solamente desea pagar salud, no lo puede hacer porque está atada a la pensión. Caso contrario sería, y lo voy a decir así porque eso pasa, yo tengo 20, tú tienes 23 años, no trabajas, no tienes esposo, estudias, pero como tengo 23 años, pues yo ya no soy beneficiaria de mi papá, ¿cierto? Pero como tengo 23, pues tengo la obligación de ser beneficiaria de mi papá, por ejemplo. Pero ¿qué sucede cuando yo cumpla 26, 27, 28 y de ahí para allá y no tengo trabajo? Pues que yo puedo pagar de esa seguridad social de mi papá, sacarle una aberturita y pagar una UPC adicional, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues que solo pago servicios de salud y no tengo que pagar pensión. Pero si yo quiero ser cotizante directo, tengo que pagar salud y pensión. Entonces, de pronto es falta de información a qué fondo de pensiones estamos, pero tiene que estar cotizando a pensión, mujer. Es imposible que no. Otra pregunta, yo vi por allá que alguien alzó la mano, pero es que no alcancé a leer quién fue. Yo, Santiago y después.
Vale. Andrea también está hablando. Está Santiago, Angie. Santiago, te escucha. Bueno, profe, yo tenía, digamos, mirando en este acto de pensiones, dice, pago recibe el régimen de ahorro individual por traslado. Digamos, eso vendría haciendo relación del ahorro que tú nos ibas comentando. Sí, el que hace o sea, el que cotiza mensualmente tu empleador. Ah, listo. Y digamos, una persona de 50 años con 1100 semanas está bien, ¿cierto? Claro que sí, porque pues igual de aquí a que cumpla 57 si es mujer o 62 si es hombre, pues ya completaría las 1300 y si te digo más. Ah, bueno, eso se me olvidó decirles y ya que Santiago votó el tema. Si se dan cuenta, cogemos este caso, 50 años, y vamos a suponer que es un hombre, o sea que él cumple a sus 62 años el requisito máximo para pensionarse, ¿cierto? Y tiene 1000 semanas. O sea, en 12 años de trabajo, ¿cuántas semanas me hace? Como 600 algo, 700. Hago mal la cuenta, no sé, de pronto me descacho en algún número. Vamos a suponer que hizo 700 semanas. Quiere decir que esta persona que a sus 50 años tenía 1000 semanas, a sus 62 años tiene 1700 semanas. Y el requisito es 1300. Significa que si a mí me pagan mi pensión de 1300 semanas sobre un 75% del valor de lo cotizado, pues por esas semanas adicionales me van a subir el porcentaje. Nunca va a llegar al 100% jamás, pero sí puedes llegar así sea un 90% de ese monto. Entonces, entre más semanas coticen, pues más alto va a ser el monto de su pensión. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, Angie. Angie, ¿estás ahí? Andrea, profe. Ah, bueno, Andrea. Dale, dale. Una preguntita pues sencillita. Pues yo quisiera cambiarme de fondo de pensiones. Si yo, por ejemplo, me quiero cambiar de Porvenir, creo que es, y me quiero pasar a Colpensiones, ¿Porvenir me traslada absolutamente todo o ellos se quedan con una parte? Te traslada todo. Si Es que quieres, yo si había pegas el escuchado, micrófono, si yo, quieres, si yo pegas había, el micrófono, te responde y ya me haces la otra pregunta, ¿te parece? Entonces, cuando ustedes hacen esos cambios o se trasladan de un fondo a otro, tienen que trasladar todo el valor que dice en su extracto. Voy a suponer, su extracto de octubre, no, mentiras. Digamos, ahorita en diciembre tiene que llegarles extracto. Su extracto de diciembre dice que ustedes tienen un ahorro de 10 millones de pesos. Les va a trasladar esos 10 millones de pesos. Voy a ser franca y directa. Lo que ustedes, o sea, lo que esa plática haya producido en los últimos 3 o 6 meses puede que no lo trasladen. Pero ya lo que me dice el monto de mi valor ahorrado, 10 millones de pesos con o sin gananciales, eso ya me lo tienen que pasar. ¿Sí? Entonces todo depende del valor que tú tengas ahí. ¿Por qué? Porque no me pueden robar las semanas que yo coticé. Entonces, posiblemente puede que digan ellos, no, qué pena, es que nosotros no permitimos que usted se lleve los gananciales que obtuvo acá para Colpensiones. Listo, no importa. Recuerda que Colpensiones no ve por montos, ve por semanas. Entonces, si tú te quieres trasladar, te vas con totalmente el riesgo de que si el fondo privado se quedó con los gananciales, pues no me interesa. Al fin de cuentas, yo que necesito que Colpensiones vea que yo sí he cotizado por 1300 semanas o 1300 semanas o más, ¿sí? Y que si llevas 5 años trabajando, pues has cotizado aproximadamente unas 450 semanas. Entonces ya son 450 semanas que Colpensiones me cuenta y me dice, ok, esta tiene 450 semanas, ya le falta menos para pensionar. Entonces, si ves la diferencia, en Colpensiones vale las semanas que tú has cotizado. En los fondos privados vale la plata. Ah, ok, ya entiendo, profe, gracias. Angie, señora. Angie, te escuchamos. O escríbeme si quieres si no te sirve el micrófono y yo transmito y te respondo.
No, profe, yo creo que ya con eso ya me quedó despejada la duda. Muchas gracias. Sí, Listo. señora. Viviana, tú alzaste la mano, señora. Sí, yo tengo una pregunta, realmente es muy sencilla. Uno, pues, bueno, en mi caso, yo me he cambiado de fondo, no sé, no sé, 2 veces tal vez, pero entonces yo quisiera saber en dónde uno puede como averiguar o sí, o verificar las semanas que lleva totales, todas las semanas, no en el fondo que tengo actualmente, porque obviamente el fondo que tengo pues me da las semanas que tengo con el fondo, pero no las del fondo anterior. No, no puede ser. Si ustedes validan en los extractos, comúnmente la parte final del extracto es todo el listado, literalmente, de las semanas que yo he cotizado. Entonces, por lo menos me dice, voy a poner mi caso en particular. Me dice, Angie cotizó 2 años, entonces me dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y me dice los años. Entonces vamos a suponer 2015 enero, 2015 febrero, 2015 marzo, abril de 2015, en qué empresa y cuánto me cotizó, digamos, valor, y me dice los días cotizados. Entonces van a haber meses, porque pues uno no ingresa a trabajar el primero y el 30 se retira, sino pues es variable. Entonces, si yo el primer mes ingresé a mitad de meses, me cotizaron 15 días. Y si yo me retiré a los 22 días, pues me cotizaron 22 días, 3 días, dependiendo. Pero en la parte final de cualquier extracto, salvo sea de independiente, hay un listado de las semanas cotizadas. De todas las semanas, la totalidad. Toda la semana, claro. Te trae toda la historia laboral. Entonces tú ahí puedes ver, porque así es que uno identifica, y ténganlo claro, Sí. porque eso sucede en este momento, por ejemplo, con las personas que están buscando pensionarse. Completé mi requisito de pensión, llegué a mi fondo de pensiones y dije, bueno, este fondo de pensiones es que vengo a pedir mi pensión. Entonces me dicen, déjame ver tu historia laboral. Y ellos lo buscan y te dicen, ay no, pero usted no cotizó en el año 2000. Y entonces usted queda como, ¿cómo así que no? Si yo trabajé en el año 2000. Pues no, aquí no hay evidencia de que usted haya cotizado. O sea que cuando usted se va a buscar su historia laboral y usted se pone a mirar las semanas, los meses, los días, los años, efectivamente no hubo cotización del año 2000. O sea que hay que caer al empleador del año 2000 a ver qué fue lo que pasó. Sí, sí, O exacto. hicieron mala cotización, o realmente no cotizaron, o sea que tienen que pagar una sanción y la chica, porque eso es lo que pasa con los empleadores. El empleador que no pague esas semanas de cotización se las traen indexadas al día de hoy, porque un fondo de pensiones no puede perder plata. O sea que un fondo de pensiones me dice, si usted el año 2000 no me pagó una pensión donde le valía 100 pesos, a hoy ya no le vale 100 pesos, a hoy le vale 5.000 pesos. ¿Sí? Y aparte, ¿cuánta sanción moratoria me van a cobrar por 20 años de demora en el pago? Pues peor, el valor va a ser absurdo. Por Sí. eso, recomendación así muy clara y básica, cojan su extracto de pensiones y váyanse al final, la mayoría tienen que traerlo, eso es obligatorio, donde no, por favor, llamen a sus fondos de pensiones, porque todo se arrastra, o sea, no solamente se arrastra mi dinero a nuestro nuevo fondo de pensiones, sino se arrastra mi historia laboral, entonces yo ahí puedo ver por cada año, por cada mes, quién me cotizó, cuánto me cotizó y cómo me cotizó. Y Ah, van a haber ok. temporadas muertas porque pues no sé, hasta a mí me ha pasado que duró 6 meses sin trabajo, pues seis Ah, meses sí, que no, claro. 6 meses que efectivamente pues no van a estar en mi extracto, pero están ahí tal cual. Lo que no vean ahí, ustedes si lo trabajaron, caigan de una vez donde el empleador, porque recuerden lo que decía el doctor Luis Carlos, van y se insolventan, mejor dicho, desaparecen la empresa, liquidaron, usted Sí. nunca más supo de su empleado. Sí, y es Entonces, que yo hago esa pregunta porque a mi mamá le pasó y a ella ella trabajó en un colegio porque ella es docente y cuando ya empezó a hacer el trámite de la pensión, no, pues terrible porque ella no se percató, no hizo la verificación respectiva y no le cotizaron el fondo de pensiones como 2 años, imagínate, entonces hay que estar súper pendiente. Era eso. Gracias. bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo otra vez. Señora, Profe, mira que estoy mirando aquí en el link que me dieron y ahí aparece que mi esposo está inactivo. Ahí dice pensiones inactivas. Dice que no se, mira lo que dice, no se reportan pensiones para esta persona, no se han reportado vinculaciones para esta persona, así dice.
¿Y en qué fondo dice que está? Dice que está en cesantías, protección, ¿Será que las pensiones pensiones, están ahorro metidas? individual, así dice. Entonces está en protección. ¿Sabes qué puede pasar? Que de pronto la empresa no esté realizando los pagos a pensión porque lo tienen marcado como desafiliado o algo así. Profe, ¿y ahí yo qué puedo hacer? No, yo sigo pensando que debes pasar un derecho de petición a la empresa. En caso de que no te respondan el derecho de petición, debes tramitar una acción de tutela, porque es Ajá. que la pensión es un derecho fundamental. Ah, bueno, y en el derecho de petición, por favor, pide la copia del contrato. Con eso le demuestras al juez de tutela que él tiene un contrato que le han descontado, si puedes, saca los desprendibles de nómina, que le han descontado a Seguridad Social y que no le han pagado digamos, a su fondo de pensiones el valor de su pensión. Adicionalmente, ¿yo qué haría? Llamaría a protección en garantía para que me digan si efectivamente hay algo raro en la cotización de tu esposo o porque aparece como inactivo. Aunque también puedes entrar a la página de la plataforma de protección y buscar cómo está la historia laboral de tu esposo en protección. O sea, que le creas un usuario con correo, con todo, cosa que les empiecen a llegar los extractos y validar cómo está. Porque también puede ser que haya alguna falla en el sistema o haya algo raro. Pues no quiero ser tan de mala fe con la empresa, pero puede ser que haya algo raro en la plataforma, como también puede ser que de verdad haya algo raro en la empresa. Entonces yo sinceramente haría eso, derecho de petición pidiendo todo el papeleo para, pues para exigir el pago a la pensión, ¿no? Sí, efectivamente lo que dice Fabio, puede que no estén haciendo los aportes de tu esposo, entonces igual esa plática sí se la está quedando el empleador porque tú aseguras que la están retirando de su valor mensual. Entonces lo mejor sería derecho de petición e inmediatamente tutela. Profe, Así ¿y el si yo derecho de petición te demuestro lo que ellos responda no están favorablemente. pagando? Dime. Y si yo demuestro, digamos, en el historial y todo, que ellos no le están cotizando a mi esposo, ¿ellos tienen que cotizarle las semanas atrasadas? Claro. Ah, Recuerda que bueno. una pensión no es renunciable. Yo no puedo renunciar a un derecho que ya tengo, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Pues que al empleador lo vayan a sancionar por una multa ni la hijuepuchitis, porque la verdad, los fondos de pensiones también son muy costosos. Esto es como deberle a la UGPP o a la DIAN o a lo que sea, a la superintendencia. Eso no se meta con esas entidades, es terrible. Entonces, lo mismo pasa con el fondo de pensiones. Le van a indexar esa platica hoy y le van a decir efectivamente cuánto debe y debe pagarlo. O sea, no es si quiere, debe hacerlo. Y digamos que esto nos puede acarrear consecuencias de pronto a los temas que vamos a hablar mañana, con el tema de tu esposo. Pero pues mañana lo hablamos. Por ahora yo haría eso y validaría por ese lado. Ya si vemos que no, habría que ir a un proceso de jurisdicción ordinaria para tramitar el tema y demandar a la compañía. Gracias, profe. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. Laura, ¿Qué pasa si una persona hace como 10 años dejó de cotizar y ya va a cumplir los 57 años y ya, pues, obviamente ya no alcanza a pensionarse? Es, es necesario que ella, o sea, ¿con cuánto tiempo de anticipación tiene que ir al fondo de pensiones para que le hagan la devolución la del devolución dinero? de saldos. Exacto, o tiene que esperar a que cumpla los 57. No, tiene que cumplir los 57. Si quiere ir al siguiente día, puede hacerlo. O si quiere ir un día antes de cumplir los 58, también puede hacerlo. Pero la idea es que ya tenga el requisito de la edad. Ese es el más primordial. Y más si tú me dices que efectivamente no va a tener la opción de completar la semana. Ah, ok, listo, gracias. Listo. Angie, ¿puedes hablar o me escribes la pregunta y yo transmito? Hola. Espera a Rosemary a ver si logramos que Angie Patiño nos pueda decir lo que nos necesita preguntar o si realmente ya nos escribe su pregunta. Buenas noches. Dime, Rosemary. Profe, una preguntita. Si una persona extranjera está trabajando en una empresa, ¿esta persona pagará pensión?
y optará por esta pensión al momento de que se jubile, que tenga que se pensione. ¿Es obligatorio o no es obligatorio pagarla? Por eso te digo, independientemente de que sea un extranjero, si él está cotizando acá en Colombia porque tiene contrato de trabajo en Colombia y porque cotiza a las entidades colombianas, tiene derecho a pensionarse acá en Colombia. Ya es obligado. O sea que es obligado entonces A cotizar pensión, a la cotizar extranjera, pensión. Sí. pues si tiene contrato de trabajo, sí. Si la persona vino de forma autónoma, independiente, a abrir negocio acá y es independiente y demás, y no quiere cotizar a pensión, pues no está obligado. Lo que pasa es que de pronto, ahí sí era lo que hablábamos, vienen entidades administrativas externas que dicen, oiga señor, usted está recibiendo plática y usted no me está cotizando y usted está obligado a cotizar. Eso es otra cosa. Pero obligatoriamente, si tiene un contrato de trabajo, tiene que cotizar a pensión. Y si cumple con los requisitos, pues tiene derecho a pensión. Ah, bueno, profe, y otra pregunta. En el momento que él está con los papeles, con el permiso de permanencia y el pasaporte, al momento que él opte o haga las vueltas para sacar la ciudadanía colombiana, él pierde lo que él, ¿a qué? Pero Lo que él, ¿qué? él pierde el tiempo que ha cotizado al momento de que él saque su cédula colombiana. Pero eso no, espérate porque es que tú me dices, tiene permiso de trabajo, si tiene permiso de trabajo, tiene contrato de trabajo, porque es que la cédula no tiene nada que ver. Tiene permiso de trabajo, tiene contrato de Sí, trabajo, le están sí, cotizando, sí. entonces tiene derecho. Y no, o sea, el perder es que por sacar la ciudadanía, no, eso no tiene nada que ver, esos son por trámites ajenos. Yo cumplo con los requisitos, hice las cotizaciones y demás, pues porque no voy a tener derecho. Ok. Angie, ¿lo lograste? Estoy preocupada porque ya me escribe que no puede hablar, pero que quiere hacernos una pregunta. ¿Alguien más tendría otra pregunta? O damos el tema de pensiones así. Ya Profe, escribí, ay creo, Angie, no leí. Escribe otra vez, por favor. ¿O alguien lee la pregunta de Angie? Que yo no la leo. Bueno, dice, lo que pasa es que cuando empecé a trabajar, me afiliaron a IMG, pasando el año ingresé a otra empresa y me afiliaron a Porvenir. Y después de 3 años me afiliaron a Protección, otra empresa. Entonces todas las semanas se unifican. ¿Cómo hago para unificarlas? ¿Cómo haces para unificarlas? ¿En qué fondo te quieres quedar? Eso sería uno, elegir el fondo en el que tú te quieras quedar, ¿cierto? Y hacer todo el trámite. ¿Qué te van a decir? Uy, pero es que usted no tiene unificadas, entonces te va a tocar por medio de derecho de petición y demás solicitar a tu actual fondo de pensiones que traiga todas las pensiones que tienes en los otros fondos. Aunque se me hace muy raro, sinceramente, porque en el momento en que se genera la afiliación o ese traslado, automáticamente se debieron llevar las, las todas las semanitas que hubieses tenido en los otros fondos, cosa que no pasa con las cesantías, eso sí es otra cosa, porque es que las cesantías sí se quedan en cada fondo, pero las pensiones no, la verdad sería tu primer caso el que escucho, que sucede una cosa de estas de que cada semana está en un fondo diferente, porque es una sola afiliación y lo que hago es trasladarme. Entonces posiblemente la empresa haya dicho, ay no, yo no le voy a pagar a Porvenir, sino le voy a pagar a Protección, entonces ¿qué hacen Protección? Y ellos generan todo el papeleo y lo que hacen es cambiarte de fondo, pero debieron trasladar todo y semanas. Por eso les digo, eso no pasa, es en cesantías. Las cesantías sí pueden quedar cada pedacito en un fondo diferente. Pero yo lo haría así, obligaría a mi fondo de pensiones actual a traer las semanas que tengo en los otros fondos. Entonces, no sé si quieras, más bien llamas al fondo de pensiones y averiguas cuál sería el procedimiento interno, porque puede que ellos te saquen de eso de decirte, no, todas las semanas están acá, o como te pueden decir, uy, le va a tocar que pase un derecho de petición, o ponga una tutela, o cualquier otra cosa. Pero pues yo lo haría de esa forma. Pero yo la verdad nunca había escuchado eso, o sea, esto es nuevo.
Sí, llama y averigua a ver qué procedimiento interno tiene protección para ese tipo de cosas. Pero si tú lo estás diciendo es porque eso es lo que te está pasando y la idea es que este fondo de pensiones esté obligado a traer las semanas que tienes en otros fondos, ¿sí? Entonces, llama y averigua cuál es el procedimiento interno. Lo que pasa es que a veces cuando uno no llama, sino se va directamente al derecho de petición, puede que sean bastante toscos diciendo como, usted está loca, y no es así, y aquí están todas sus semanas, y no es cierto. Entonces sería mejor llamar y averiguar si efectivamente eso es así antes de invocar el derecho de petición. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Bueno, al ver que no hay más preguntas, espero que esta clase haya sido bastante amigable, bastante nutrida, pues para que les haya solucionado todos los inconvenientes que uno pues presenta al momento de llegar a una edad pensional o al momento de estar viendo que uno pueda llegar a pensionarse. Yo les hablo como abogada laboralista